tal a todos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para otra charla muy interesante. Y pues ahora sí estamos completos. Aquí está Julio Gaitán, ¿no? Desde Texas, en Estados Unidos, Rodrigo García, desde Guadalajara, Jalisco, y Ricardo Esparza desde Zapopan, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Bien, y bueno, para que se ponga bueno y le hablen a todo el mundo, hoy vamos a hablar de las culturas antiguas, culturas prehispánicas, de lo que hoy conocemos como el estado de Veracruz, que es uno de los estados más largos, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de la República Mexicana, porque como es la parte de la costa, pues ahora sí que abarca desde el centro hasta el norte y un pedacito del sur, entonces está interesante, ¿no? Es un área que tiene muchos climas diferentes y pues bueno, vamos a ver qué había. Yo por ahí en la semana busqué cuántas culturas había por ahí y yo recuerdo que me habían salido como 5 y hace rato que volví a pedir una consulta porque ya no encontré la otra, ya nada más me salieron 3 y dije, ah, caray, bueno, vamos a ver qué platicamos entre todos. Y bueno, pues entonces, vamos a ver, culturas prehispánicas de Veracruz y vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, ¿qué nos cuentas? Sí, pues yo también nada más encontré tres, fíjate. Ah, pues adelante. Entonces vamos a hablar, voy a dar un poquito de contexto de lo que son estas culturas, sobre todo con esta parte de Veracruz que se pone muy interesante, ¿no? Porque está en ese lugar donde llegaron, digamos que de diferentes partes del mundo, pero finalmente ahí hubo un origen, ¿no? Ujú. Y bueno, dentro de los primeros vestigios que hay de ocupación humana, en la parte de esta región, pues bueno, datan más o menos como se le llama el periodo formativo, entre 1500 años antes de Cristo y el año 300, donde florecen, digamos que sociedades ya un poco más complejas, y se les dice complejas porque ya tenían cierta estructura, eh, ya una civilización muy organizada, y en ellas están los olmecas, las cuales consideran como una de las culturas madre de Mesoamérica, y bueno, se establecen principalmente en el corazón de la región del sur de Veracruz y lo que es Tabasco. Eh, Obviamente ahí hay mucho centro ceremonial, como en San Lorenzo Tenochtitlan, que es el más antiguo de 1400 a 1000 antes de Cristo, y Tres Zapotes, que digo, posteriormente se unifica y lo utilizan también las culturas totonacas o aztecas, que también se desarrollan en el centro norte y sí, en el centro norte de Veracruz y respectivamente cada una de estas. Y bueno, ahí tienen algunos rasgos tradicionales de Mesoamérica, y dentro de lo que es la cosmovisión de estas culturas, por ejemplo, los olmecas, que se les considera los maestros escultores, ya que fueron los creadores de las colosales cabezas olmecas, que fueron talladas en basalto, perdón, que posiblemente representan a gobernantes o guerreros por la forma en que las esculpieron, y desarrollaron un sistema de escritura glífica temprana. Es decir, también tienen un calendario ritual, una iconografía religiosa centrada en seres sobrenaturales como el jaguar. Su influencia muy artística y religiosa pues se extiende a toda Mesoamérica. Por parte de los totonacas, que también son una cultura muy interesante, ellos fueron más famosos por su arquitectura de nichos y yugos, así como por la parte de la cerámica. eh, los voladores de Papantla, por ejemplo, son parte de esa cultura, de esos rituales, y hasta la fecha siguen persistiendo, ¿no? Perduran en este tiempo, y ellos representan esa conexión entre el cielo y la tierra. eh, y ellos adoraban principalmente en la parte de Tajín al dios del trueno, y a Xochipilli, que es la diosa de la alegría y las flores, según nos dicen. Por otra parte están los huastecos, que aunque comparten raíces mayas, desarrollaron una cultura totalmente diferente y única, con una notable producción de esculturas en piedra,
como los adolescentes huastecos, y una tradición musical con el uso de flautas y tambores. También los caracteriza su cerámica blanca y negra, que es muy distintiva de esa región, ¿no? Un poquito más de contexto en cuanto a la población, su economía y lengua. Se organizaban en ciudades y estado, por así decirlo, en grupos ceremoniales y aldeas agrícolas, que básicamente la economía se basaba mucho en la agricultura intensiva, esto es el maíz, frijol, algodón, y aprovechaban los valles que eran muy fértiles y las riberas de los ríos. También tenían un comercio a larga distancia, ya que usaban canoas a lo largo de la costa y rutas terrestres. Veracruz fue un corredor muy importante entre el altiplano y las tierras mayas, y producían también cosas muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, la cerámica, las herramientas de obsidiana, el tejido, la sal y el cacao se utilizaban mucho como moneda de cambio, ¿no? O como moneda circular. De ahí viene el que después la sal se convirtiera en el salario, en ese concepto de pago. Y el cacao, que era y sigue siendo algo muy importante, ¿no? Todavía se utiliza en algunos lugares como parte de ese trueque. Y había lenguas predominantes como el totonaco y su variante tepehua, y el huasteco de la familia mayense, que aún sobrevive hoy, aunque en situaciones ya más vulnerables, se dice. Y bueno, las sociedades eran estratificadas con una élite, digamos que de gobernante, donde la parte de los chamanes guerreros eran los que sobresalían, aparte los sacerdotes, comerciantes, artesanos y campesinos. Había esa clasificación, y en los centros ceremoniales funcionaban como núcleos de poder político y religioso, y había un notable aspecto con el tema del juego de la pelota mesoamericana, que era un juego ritual con profundos significados cosmogónicos y cuyo vestigio se encuentra en casi todos los sitios arqueológicos de la región. Y bueno, es todo un tema ese juego, ¿no? De la pelota. Y bueno, sigue habiendo, como dicen ahí, hay vestigios de esos centros de juego, y obviamente de las ruinas que hay todavía, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, es lo que podría comentarles. Obviamente, en la parte de Veracruz hay muchos paisajes arqueológicos que todavía existen, pero bueno, como Tajín, Zempoala, San Lorenzo, pero lo voy a dejar hasta ahí, ¿sale? Es así como un breve recorrido por el contexto de estas tres culturas, la totonaca, huasteca y olmeca. Muy bien, muchas gracias. Mientras estaba comentándonos todo, Ricardo, estaba viendo por acá el mapa, porque tenía dudas qué tan al norte llegaba Veracruz, ¿no? Y pues no es tanto, ¿verdad? O sea, es más centro-sur que al norte. Eso va a ser muy interesante por un comentario que voy a comentar al ratito. Mientras, aquí está conectada Mari Soto, le mandamos un saludo. ¿Qué tal, Mari? Teníamos un ratito que no te veíamos en vivo, pero te recordamos. Gracias por estar aquí. Pues adelante, Rodrigo, ¿cómo ves ahí lo que nos comenta Ricardo? Bueno, obviamente todo interesante. Eh, Nos hemos dedicado estos días a hablar de culturas que son relativamente más pequeñas porque viven en la zona de Aridoamérica, o sea, donde la tierra no es tan fértil. Pero cuando hablamos de Veracruz, bueno, el actual estado de Veracruz, de la zona del Golfo de México, ya estamos hablando de la zona mesoamericana, que es extremadamente fértil gracias a que su clima, a que sus condiciones hídricas son muy abundantes, ¿no? Si tenemos que especificar, ya hablamos en algún momento de los olmecas en uno de los podcasts de hace mucho tiempo. Y pues lo primero que se tiene que decir es que no sabemos ni siquiera, como los teotihuacanos, no sabemos ni siquiera qué significa. Olmeca es la palabra que utilizaron los mexicas para designar a los descendientes de esa cultura,
y que son habitantes del país del hule, porque obviamente en esa zona es donde había árboles donde extraían la goma con la cual se hacía el hule. Pero la situación es que son prácticamente como los teotihuacanos, una cultura pues desconocida. Eh, a una condición diferente, por ejemplo, de los teotihuacanos, que en la meseta central de México, de la República Mexicana, el clima ayuda a preservar y las construcciones son monumentales. Acá, aunque sí hay algunos cuantos centros ceremoniales, pues básicamente es una zona selvática, así que no es tan fácil, el clima no favorece ¿cómo se dice?, preservación de los sitios, y probablemente debe haber un montón de sitios por ahí todavía ocultos debido a las condiciones vegetales y climáticas de la zona, ¿no? Sin embargo, de ellos es de donde se desprenden un montón de características y tradiciones que, como mencionaba Ricardo, se manejan en casi todas las culturas mesoamericanas y algunas cuantas de Aridoamérica. Por ejemplo, ya lo había mencionado, el juego de pelota. El juego de pelota originalmente se inició con los olmecas, o se considera que se inició con los olmecas, gracias a que precisamente tenían el hule y que podían crear pelotas. Ahora todavía existe una tradición que están tratando de mantener viva, que en ciertas zonas del país se le conoce como ulama, y en el sureste, allá en la zona de Yucatán, se llama Poctapoc. Y bueno, es un evento turístico, pero en la antigüedad, cada uno de los jugadores representaba primero un interés, normalmente de un señor, y por otro lado, cada uno de ellos representaba una fuerza o energía, un planeta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si lo quisiéramos comparar con las cuestiones ¿cómo se llama?, de la astrología, donde dependiendo de dónde está el planeta es lo que significa. Pues dependiendo del desempeño de los jugadores y de los resultados es lo que significa, ¿no? Y así se ganaban señoríos, se perdían señoríos, apuestas o decisiones extrañas. Otro elemento que también está bastante frecuentemente presentado en las culturas mesoamericanas y que tiene que ver con los olmecas es el calendario ritual. Básicamente es el ciclo de Venus, o sea, un ciclo de 260 días, en los cuales este calendario se equiparaba o se comparaba con el calendario solar. Así que, aunque le achacamos a los mayas el uso y el invento del cero, los olmecas podrían haber sido coetáneos y tener básicamente el mismo conocimiento. Así que también eran buenos astrónomos y matemáticos para determinar el tipo de cosas que podían calcular en el ciclo calendárico anual para las cosechas. Otro elemento que se puede considerar es que la mitología, en general los mitos de Mesoamérica, que se pueden medio equiparar de algún lado para otro, digo, básicamente en el grupo Nahua, que es el que más conocemos por acá, donde se habla de Tlaloc, donde se habla de Xochipilli, donde se habla de todas estas deidades que representan de alguna forma algunos elementos sagrados o permanentes. Ay, perdón, estoy acomodando. Proviene de la zona de los Olmecas, y las primeras culturas solían tener como deidad principal al viento, a Hécatl. Entonces, esto que mencionaba posteriormente Ricardo los voladores de Papantla, los danzantes, bueno, básicamente es esto, un culto a Ejecatl, y esa es una de las manifestaciones que posteriormente se dieron. Entonces, nos encontramos con los grandes escultores. No hemos podido conservar muchos de los centros ceremoniales o vestigios en ciudades, pero sí unas cuantas esculturas monumentales, normalmente de toneladas, y que de repente, al igual que las pirámides de Egipto, no corresponden. La piedra de donde las construyeron estaba a cierta distancia, y que tuvieron que haberlas arrastrado por la selva, o sea, básicamente por caminos inexistentes llenos de vegetación, para poderlas depositar. En muchos casos se considera que esas piedras eran señores, o sea, eran reyes o equivalentes, y de repente tienen rasgos
con características negroides por la nariz achatada y los orificios nasales demasiado extendidos. Sin embargo, bueno, una parte de la población americana también tiene esas características, heredadas probablemente de las tribus siberianas que de alguna manera llegaron a través del estrecho de Bering, ¿no? Digo, habría mucho que decir y poco tiempo para hacerlo, pero bueno, primera cultura ahí importante o interesante, los olmecas, ¿sí? Y luego aparecen también los totonacas y también aparecen los huastecos, de los cuales hablamos un poco la semana pasada, que tienen también por designación Tenec, que es algo así como los de aquí. Y bueno, los Tenec vendrían a ser, o huastecos vendrían a ser una derivación maya temprana, una separación del grupo maya temprano. Por eso hablábamos de que su grupo lingüístico era maya, pero los tarascos no, los tarascos tienen su propio sistema y lengua. Entonces, se le conoce como el sistema de lengua Zoque, no me acuerdo de la otra palabra, pero ahorita la... Mije, ¿Perdón? Soque Mije, ¿no? O Mije Sí, Soque. Mixe, ok, sí, gracias, sí. Y entonces, de ahí podríamos hablar de que, por ejemplo, las grandes culturas madres, aparte de los olmecas, que vendrían a ser los zapotecas y los de Teotihuacán y los mayas, estaban conectados entre sí. En el centro ceremonial de Monte Albán, por ejemplo, tenemos esculturas que representan a señores olmecas y tenemos representaciones de señoríos teotihuacanos y esculturas y sacrificios y pinturas o bajorrelieves acerca de lo mismo, o sea que tenían contacto entre ellos. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y no se había estudiado con la suficiente anticipación, por lo tanto desconocemos un montón de cosas. Con respecto a los totonacas y a los huastecos, ya podríamos estar hablando también de que hay centros ceremoniales un poquito más elaborados, de que estos centros ceremoniales son construidos con un estilo de ladrillos de piedra, o sea, no son grandes bloques de piedra, son ladrillos, obviamente provocado porque transportar mucho peso por una zona selvática pues es bastante complejo y la situación de los basamentos o estas pirámides escalonadas que conocemos, ¿no? Algunas de las cuales con una magnificencia bastante importante. Insisto, hay un montón de cosas que decir, no me las sé todas de memoria, tendría que revisar algunas ahorita, pero también se trata de pasar la pelota, así que paso la pelota. Muy bien. ¿Alguno de estos te suena? Gracias, Rodrigo. ¿Alguno de estos te suenan, Julio? Sobre todo los Tenec. Y si dices que no, ahorita que me toque, te platicamos algo interesante. Entonces, adelante. Sí, he escuchado un poco de ese grupo, pero a ver ahorita a ver con qué me sorprendes. Muy bien. Sí, a Pues, mí algo que se me hacía interesante, ¿no? Acerca de esta zona de Veracruz, que al parecer era como un punto, o fue un punto de llegada de nuevo conocimiento. Ahí lo podemos ver con los olmecas, que estos se vienen de alguna forma a fusionar en conocimiento con los mayas, porque, o sea, todo el tiempo es bien conocido que entre los mayas y los olmecas fueron los que se encargaron, ¿no? De toda la elaboración, tanto de calendarios, de, que servían pues para medir las cosechas, que era algo muy importante que hay en toda esa zona, como en todas partes, en la mayoría de partes o en todas partes de Mesoamérica. La dieta principal era el maíz, y ujú. entonces ahí era una zona muy fértil y que aunque no había muchos grupos diferentes, pero sí eran muy vastos en población. O sea, el grupo de Totonacas abarcaron una zona grande, y aparte que, o sea, por ahí hay relatos, ¿no? De historias de ahí de esos pueblos, y se dice que eran
eran muchos, ¿no? O sea, eran bastantes, por la razón de que era muy fácil el sobrevivir ahí, ¿no? En esa zona era muy apta para la sobrevivencia de las personas, dado a la fertilidad de todos, de sus suelos. Algo importante con eso del principio ahí de la cultura, ¿no? Que por ahí es de parte de los olmecas donde se encuentra la primera representación del Quetzalcóatl, que después también pues vino a ser algo ya a nivel de la náhuatl, ¿no? Que estas son una de la representación más antigua que se ha encontrado en la parte de México. Habría otra que estuviera en un calendario antiguo de los Cherokees, del grupo Cherokee, que también tiene una representación de Quetzalcóatl, pero en su forma de Ejecatl, y que esta pues se dice que tuviera alrededor de 10,000 años. Entonces, como si los olmecas llegaron, a lo mejor no con un conocimiento nuevo, pero sí tenían la memoria de esos conocimientos, porque al parecer todo esto de los calendarios era algo mucho más antiguo de lo que ya se tenía, sí que ya se conocían en esta parte del mundo, ¿no? Pero como que hubo un proceso de reseteo, donde a lo mejor algunos pueblos olvidaron esos conocimientos, pero hubo otros que aún lo conservaron, y ese fue el caso ahí entre los olmecas y los mayas. Otra cosa también que muy poca gente sabe, que ahí en esos territorios, ya ahora en la parte un poquito más al centro y norte de Veracruz, territorios ocupados por el grupo de los totonacas, ahí fue donde nace la vainilla. Aparte que también, o sea, se dice que en esos tiempos se usaba como moneda de cambio, ¿no? O sea, era algo importante para el trueque, algo que se tenía un comercio con varios pueblos, porque o más bien fue la zona donde se conoció por primera vez y se le empezó a dar uso a la vainilla. Entonces tenemos ahí ese orgullo, ¿no? de nuestro país, no se puede decir que de haber inventado la vainilla, pero sí haber inventado la forma de cómo cosecharla y cómo poder utilizarla. Y vemos que pues la vainilla es algo que todas las personas conocen, ¿no? en todas partes del mundo, porque quién no se ha comido un helado de vainilla en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Entonces ahí está uno de los legados que dejó el pueblo totonaca. Y ahí, sí. Ahora sí te doy la palabra, Alejandro. Muy bien, ahorita que dijiste la vainilla, hasta se me antojó una paleta, ¿no? De esas de vainilla cubierta con chocolate, que también, el cacao. El cacao, ¿no? Fíjate que del cacao se decía que era el elixir de los dioses. Entonces, así es. Se consideraban como algo muy especial, que a todo eso se dio tanto la cosecha y el saber cómo utilizarlo, se dio aquí en la parte de Mesoamérica. Sí, pues mira, Julio, te cuento, de estos tres pueblos que estamos hablando, lo que son los olmecas y los huastecos o huastecas, son más o menos contemporáneos, ¿no? O sea, habitaron en los mismos rumbos, nada más que los olmecas en el sur y los huastecos en el norte de Veracruz, que es como el centro, oriente de México, ¿no? Los totonacas ya son un poquito más nuevos. Los otros sí son antes de Cristo, 1500 años los dos, según lo que yo encontré por acá. Y los totonacas ya son como después de Cristo, ¿no? Creo que por ahí había leído 300 años después de Cristo, algo así. Si no, ahorita me corrigen. Pero me llama la atención que, por ejemplo,
En los olmecas, al parecer, en lo que yo busqué por aquí, le dije que me diera aquí a la inteligencia artificial la apariencia física. No me dio un dibujo, pero me dio la descripción y no menciona nada de la deformación craneal. Pero en los huastecos y en los totonacas sí, dice que sí practicaban la deformación craneal y además se limaban los dientes, ¿no? Ya ven que se los dejaban así como si fueran vampiros, así como en pico, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que más o menos, digamos, compartían lo que hoy era el estado, aunque unos eran del norte, los más antiguos, los huastecas, y los totonacas después en lo que es el centro, digamos, de Veracruz, pero que los dos tuvieran estas costumbres, ¿no? Y que relativamente se dice que eran personas delgadas y altos, ¿no? Bien, bueno. Resulta que los huastecos o huastecas, de ellos hablamos la semana pasada, pero la semana pasada estábamos hablando de las culturas antiguas de Texas y resulta que los huastecos es una de las culturas que habitaban lo que hoy es el sur de Texas, ¿no? No me acuerdo si era el sur occidente o el sur este, pero era del sur, ¿no? Entonces, si llegaban hasta allá y también estaban hasta acá, pues tenían un territorio muy amplio. Hace rato por acá abrí el mapa para ver qué distancia había y por lo menos me da una distancia de 500 kilómetros, ¿no? Entre 500 y 600 kilómetros. Digo, no está tan lejos desde el punto de vista de que puedes caminarlo y sin jugar carreras, pues en unas semanas, si tienes buena condición, en unas semanas o en un mesecito, 2 meses llegas, ¿no? Pero sí es una buena distancia de todas maneras, porque si ahorita agarraras un coche y tuvieras línea recta, pues de todas maneras pisándole, si alguien va, digamos, a, no sé, 150 kilómetros por hora, suponiendo, ¿no? Que pudieras ir derecho, pues serían un poquito más de 3 horas en coche a 150 kilómetros, ¿no? Entonces siempre es un viajecito, pues no tan cerca, pero sí posible, ¿no? Y a esos huastecas por allá, como ya dijo Rodrigo, en las otras culturas de Texas los conocían como los Tenec. Entonces tenían, digamos, ese doble nombre, ¿no? O los huastecas o los Tenec. Entonces es un pueblo antiguo y que pues abarcaba desde lo que hoy es México central, pero en la costa del Golfo, hasta por allá en Texas, ¿no? Entonces era un pueblo que, pues, que abarca lo que hoy es Estados Unidos y México, ¿no? Entonces muy interesante. Y pues antiguo, ¿no? De 1500 años antes de Cristo, por lo menos, probablemente más. Y pues es muy interesante, ¿no? Es lo que quería comentarle a Julio. Y bueno, por aquí pedí una leyenda, la voy a leer rápidamente. Dije, a ver, dame una leyenda huasteca. Y ahí va, ¿no? La leyenda del maíz y la luna de los huastecos. Dice, hace mucho tiempo, cuando los huastecos acababan de asentarse en la región, la tierra era fértil, pero solo daba frutas y semillas silvestres, el alimento básico que necesitaban. El maíz aún no existía en el mundo humano. Un anciano sabio conocido como Maxam era el único que sabía el secreto del maíz. Maxam se escribe con X, entonces en una de esas a lo mejor es Maham. ¿Sí? Maham o Maxam. Dice, Maxam había visitado la Tierra desde la Luna. O sea, era como un dios o algo así medio especial, ¿no? Venía de la Luna a la Tierra. Dice que en la Luna habitaba la diosa Mextli y que ella tenía semillas sagradas para sostener la vida de los humanos. Y que Maxam intentó pues convencerla, ¿no? De que le diera las semillas del maíz y la Luna decía que nada, que era algo demasiado valioso para dárselo, porque qué tal si los humanos lo malgastaban, ¿no? Y luego se acababan. Entonces, luego dice el engaño y el viaje. Dice Maxam no se dio por vencido, o sea, terco con que quería las semillas del maíz,
Y dice, sabiendo que Mextli era vanidosa, le prometió que si le daba una pequeña cantidad de semillas de maíz, él se encargaría de que la gente construyera un templo de piedra tan alto que pudiera alcanzarla y adorarla mejor. ¿A quién se le ocurre, no? Que va a llegar a un templo hasta allá, pero bueno. Y menos que se lo crea la diosa, pero bueno, es un cuento. Dice, Mextli, seducida por la promesa de gloria, aceptó. Le dio a Maxán un puñado de semillas de maíz, advirtiéndole que solo debía cultivarlas con el más estricto respeto y ritual. Maxam regresó a la tierra, no construyó el gran templo de piedra, mentiroso, ¿verdad?, que había prometido, sino que sembró las semillas en la tierra fértil de la Huasteca, y al poco tiempo las semillas germinaron en plantas fuertes y dieron mazorcas doradas, que fue el primer maíz. Luego dice, la ira de la luna y las consecuencias. Cuando la diosa Mextli se dio cuenta del engaño, se llenó de furia. Descendió del cielo para castigar a Maxam por romper su promesa. En lugar de destruir el maíz que ya había echado raíces y se había vuelto indispensable para la supervivencia de los huastecos, Mextli castigó al pueblo con una eterna deuda. Viene la última parte, pero dices, oye, ¿qué culpa tiene la gente, no? Si el mentiroso era Maxam, pero bueno, vamos a ver en qué acaba. Dice, desde entonces el maíz se convirtió en el alimento fundamental de la vida, pero los huastecos sabrían que su existencia dependía de un delicado equilibrio. Y aunque no se construyó un templo de piedra, la luna se convirtió en un símbolo de la vigilancia constante sobre sus cosechas. Por eso, el respeto a la tierra y a los ciclos lunares fundamentales en sus rituales agrícolas. Entonces, bueno, es una leyenda, no es un mito bonito de por qué antes habían calendarios lunares, ¿no? Para el control de la cosecha. Está interesante. Y bueno, pues vamos a seguir dándole la vuelta. ¿Cómo ves, Ricardo y los demás? ¿Quieren comentar algo? Sí, claro. Sí, pues muy interesante, digo, al final creo que muchas de las tradiciones se siguen manteniendo y bueno, el tema de la vainilla que es muy interesante también, ¿no? Como dijo Julio, ellos empezaron con ese cultivo y luego también estaba viendo que tiene una técnica, digamos que de polinización para la vainilla, que es secreta. Ellos la hicieron de una manera muy manual, pero que de alguna manera la mantuvieron en secreto, pues. Entonces sí tiene todo un arte. Hay como mucha tecnología ahí alrededor de todo esto, ¿no? Por ejemplo, también mencionaba algo, Julio, respecto a que tenía una posición geográfica de alguna manera privilegiada al estar de ese lado del mar y del Golfo, porque también ahí eso provocó que fuera como un puente entre otras culturas, ¿no? Ya hablando de otras diferentes regiones, se creó la ruta de la obsidiana, ya que en Veracruz hay yacimientos como el de Zaragoza, y bueno, esto también permitía crear herramientas y crear armas. Entonces, pues bueno, también se daban como en esa parte de comercio. Y había intercambios simbólicos, como en el caso de los motivos olmecas, en Chalcatzingo, en Morelos, y Copán, en Honduras, donde surgen redes de intercambio ideológico, no solo comercial. Entonces también ya ahí vemos que hay temas exopolíticos, ¿no? De un lugar a otro y intercambiaban ideas. Entonces eso también se me hace muy interesante, ¿no? Porque ya demuestra la cultura y la parte pensante de estos seres o de estas personas que ya empezaban a tener ese intercambio. Y había un culto a la serpiente emplumada, obviamente Quetzalcóatl, y lo asociaban con los toltecas y los mexicas, que eran ya como las representaciones tempranas de lo que iba a ser Quetzalcóatl para aquel entonces Veracruz, ¿no? Indicando
pues un paralelismo en el desarrollo de esa región. Y bueno, también había mucho conocimiento de la botánica y obviamente esto lleva al tema de la medicina, ¿no? Tanto en los códices coloniales como el badiano, ahí se registraron por parte de los totonacas que ellos poseían conocimientos profundos de la herbolaria medicinal y utilizaban plantas como el árbol del cacao, que le llamaban cacahuaxotl, algo así, xochitl, cacahuaxotl, cuyas flores usaban para tratar la ansiedad, y el yolosochitl, que era el flor del corazón, para los problemas cardiovasculares. Entonces ya tenían ahí también un sentido de la observación y de la experimentación en cuanto a la botánica. Y luego tenían el papaloquelite, que era un digestivo. Y bueno, estos conocimientos que de manera sistemática crearon y recopilaron por médicos indígenas, por así llamarlos, bajo el dominio español, pero sus orígenes son más prehispánicos, ¿no? Entonces también por ahí hay evidencias arqueológicas que también manifiestan los roles, ¿sí? Por ejemplo, la figura femenina en la parte de la cultura huasteca, como hay una que se llama la adolescente de Tamuín, que indican que las mujeres también participaban en las jerarquías tanto religiosas como políticas. Y en la cultura totonaca, las curanderas, que eran las mujeres sanadoras. Entonces también hay figuras o esculturas que tienen estas formas. Y bueno, eran las que mantenían el conocimiento, el cual iban transmitiendo de una tradición a otra hasta hoy, ¿no? Porque siguen persistiendo esas tradiciones y esos conocimientos. Y los olmecas representaban más las figuras masculinas, bueno, también tanto masculinas como femeninas, en esculturas de forma ritual, aunque las cabezas colosales, pues bueno, son exclusivamente masculinas, pero sí hay pequeñas figuras con forma femenina. Y ya lo que reflejaba la cosmovisión, como lo mencionaba en el tema del juego de la pelota, que el juego de la pelota cósmico, que más que un deporte era una representación del movimiento astral en el Tajín, donde los 13 pelotones o en el espacio donde se jugaba podrían corresponder a la cuenta calendárica, ¿no? Y el sacrificio y la renovación con los totonacas, donde se practicaban autosacrificios con espinas de mantarraya y rituales de sangrado, y obviamente no como una violencia arbitraria, sino como una especie de pago, ¿no? Digamos que como cuando prometen algo o hacen sus mandas, pues bueno, acá también se hacían esas promesas y esas cuestiones que si se cumplían, pues tenían que pagarlos con sangre. Y era un pago cósmico para ellos. Entonces esto permitía mantener el equilibrio en el universo, ¿no? Y también estaba el culto a los ancestros, donde pues, ya se usaban las urnas funerarias por parte de los huastecos y los totonacas, con muestras ceremoniales ya muy complejas o muy elaboradas de lo que era un entierro secundario, y donde los restos eran tapados, pintados le llamaban cinabrio, es un color rojo, y nuevamente vueltos a enterrar, indicando la creencia de una transformación post-mortem. Y bueno, esto muy interesante porque yo no lo sabía, pero tenían esa práctica muy interesante. Y bueno, las lenguas y sistemas de comunicación en la escritura olmeca, que seguía siendo enigmática, pero a través de los glifos en monumentos como la estela C de 3 zapotes, muestran un sistema desarrollado que probablemente fue influenciado a los zapotecas y a los mayas. Y en el toponimia viva, nombres como Zempoala, que es el lugar de 20 aguas, o como el de Coatzacoalcos, donde se esconde la serpiente, o Papantla, lugar de pájaros, preservan el náhuatl, que fue la lengua posterior, descripciones geográficas que seguramente tenían equivalencia en totonaco u otras lenguas originales. Y bueno, el legado gastronómico, ¿no? También la cocina veracruzana es una
pues una de las que tienen mucho folclore, ¿no? En este aspecto. Y está el zacahuil, que es un tamal gigante huasteco que servía para alimentar a comunidades enteras en festividades. Tenemos el pulque y el vino de palma como una de las bebidas rituales anteriores al consumo del alcohol destilado. El uso de hierbas de olor como el acuyo o hoja santa, que tienen origen en la herbolaria ritual, y el chile atole y moles más complejos que reflejan la sofisticación de la cocina mesoamericana o de toda esa eh, mezcla, ¿no? de esencias y digamos que, por ejemplo, el cacao, ¿no? Que también intervenía dentro de todo esto. Entonces hacían una fusión ahí muy interesante de hierbas y de elementos ya conocidos. Y bueno, ya por último, nada más para ir cerrando en esta parte donde ya la resistencia y transformación colonial, pues bueno, permite que, o no permite, sino más bien va desapareciendo el tema de la cultura con base a estas conquistas. Por ejemplo, el sincretismo muy visible en el tema de la danza de los voladores, que se fue reinterpretando con elementos cristianos, pero que se mantiene de alguna manera la estructura ceremonial, ¿no? Digamos que ahí le dieron su tropicalización, pero sin perder pues la raíz de todo esto, ¿no? Por ejemplo, las comunidades de refugio en la sierra de Songolica, hay comunidades nahuas y totonacas que preservan todavía las tradiciones lejos del control colonial. Y obviamente se generan rebeliones con los huastecos protagonizadas por rebeliones en el siglo XVI. Y bueno, ahí se muestra esa resistencia previamente organizada, ¿no? Y bueno, ya algunos hallazgos que hubo también en estos casos, como el uso del hule, como mencionaba Rodrigo, para el tema de la pelota, con el tema de los olmecas, que no solo jugaban pelota con hule, sino que también creaban ofrendas con este material. Eran ofrendas sumergidas de objetos de hule en manantiales sagrados como el Manati en Veracruz, por parte de la arqueología submarina en el río Antigua. Se han encontrado ofrendas rituales que sugieren ceremonias relacionadas con cuerpos de agua. Y también la revaluación del declive, esto es las nuevas teorías que sugiere que los olmecas no desaparecieron abruptamente, sino que hubo una transformación política y una migración hacia otras áreas manteniendo pues su influencia cultural, ¿no? Entonces, básicamente ahí es como la parte donde, bueno, no desaparecieron, sino simplemente empezaron a integrarse o a evolucionar, y de alguna manera esa evolución, digamos que ya permitió ver de alguna manera como una desaparición. Sin embargo, toda la cultura y todo el acervo histórico que dejaron, tanto gastronómico como de las piedras y de la parte botánica, pues ahí se encuentran. Y bueno, lo dejo para que alguien más siga opinando. Muy bien, pues adelante, Rodrigo. Bueno, primero quiero comentar que estamos hablando de periodos de tiempo muy amplios. Mientras que hablamos de los olmecas, estamos hablando del preclásico, o sea, desde 300 años antes de Jesucristo o incluso más antiguos. Y cuando hablamos de los totonacas y cuando hablamos de los huastecos, estamos hablando del periodo final, el clásico tardío, el posclásico y el posclásico tardío. O sea, ya estamos hablando de tiempos donde se estaba acercando el proceso colonizador por parte de España. De hecho, parte de las cosas que probablemente ustedes encontraron también es que hay una comunidad muy importante de grupo Nahua en la zona de Veracruz, porque los mexicas conquistaron toda esta zona. Entonces, de alguna manera, insisto que los mexicas funcionaban como el imperio romano. En vez de llegar y apropiarse de todo y matar a toda la gente, lo que hacían era, decía, te convierto en mi vasallo. Y al convertirse en el vasallaje, yo respeto tu estilo de vida, siempre y cuando me estés pagando impuestos, ¿sí? Me estés proveyendo. En ese sentido, los totonacas, por ejemplo, jugaron un papel muy crucial en la situación de la conquista de las culturas antiguas por parte de los españoles.
porque los totonacas fueron de los primeros grupos que se aliaron a los españoles, precisamente porque se querían sacudir a los mexicas. Entonces estamos hablando del año de 1400, 1500, donde los totonacas se juntaron con los españoles y posteriormente se unieron un montón más. ¿Por qué? Pues porque por ahí llegaron los españoles, por la zona del puerto que ahora conocemos como el puerto de Veracruz, y que de ahí se relacionaron con las culturas y dijeron, ok, que ustedes que vienen a conocer y conquistar, bueno, o el equivalente, pues nos unimos a ustedes porque nosotros somos sojuzgados por ellos, ¿no? Entonces estamos hablando, insisto, de un periodo de tiempo muy largo. En segundo lugar, quiero mencionar que la situación privilegiada que tiene precisamente esta zona de Veracruz es que es una forma relativamente fácil de transportación. Por un lado, de la meseta central hacia Veracruz, pues hay que atravesar la Sierra Madre Oriental, pero en caso de querer seguir por el centro, pues primero te encuentras con el eje neovolcánico y luego te encuentras con una zona de sierras, una zona selvática pero llena de montañas. Entonces era un trayecto demasiado arduo, demasiado cansado, a veces imposible. Y en cambio, habiendo brincado la Sierra Madre Oriental, pues te encontrabas con una zona de planicie y luego la zona costera que te permitía moverte con mayor facilidad, más si contabas con lanchas o canoas o cualquier otro elemento que te que te permitiera moverte en el mar, donde los obstáculos más que nada son climáticos, más que terrestres, ¿no? Y por eso se convirtió precisamente en la zona de convergencia del comercio, ¿sí? En ese punto tiene toda la lógica del mundo que a partir de ahí se convirtiera en una zona de influencia en múltiples sitios. Y por último, también mencionar que la zona de todo Mesoamérica, a diferencia de la cultura judio-cristiana, que no estamos hechos de barro, estamos hechos de maíz, y se disputan la domesticación del maíz en muchos lugares. El único problema es que no se ha podido comprobar de dónde vienen. En este momento, los vestigios arqueológicos más antiguos que se tienen de la domesticación del maíz provienen de una zona de Oaxaca que se llama Yagul, que está entre la confluencia entre Oaxaca y Puebla, y que se han encontrado esos vestigios de 7000 años, pero tendríamos que estar hablando de que los mayas son más o menos del mismo tiempo o anteriores, y ellos ya hablaban del maíz, y que los olmecas eran anteriores y ya hablaban del maíz. O sea que, bueno, esos son los vestigios que tenemos especificados. Este sitio de Yagul está cerca del sitio arqueológico de Mitla, en Oaxaca. Entonces los encontraron en una caverna, por eso los encontraron preservados, pero no se sabe exactamente dónde domesticaron al maíz, aunque bueno, lo que pudieron encontrar es que por ahí fue en esa zona. Entonces, por un lado, si llegas a la costa del Golfo de México, de ahí brincarte para la meseta central, que es donde prosperaron las culturas más grandes o las más grandiosas, por ponerlo así, por su arquitectura, era el camino más probable, ¿no? Llegar por la costa y luego brincarte la Sierra Madre Oriental para llegar al altiplano. De otra manera, hubiera sido extremadamente difícil. Llegar más al norte hubiera significado, aparte de atravesar la Sierra Madre Oriental, pero llegar en una zona selvática, perdón, desértica. Por lo tanto, los recursos son más limitados, es más complicado la supervivencia. Y gracias a todo esto nos encontramos con zonas y de sitios de vestigios arqueológicos muy importantes, muy impresionantes. Tal vez no tengan la grandeza de Teotihuacán o de Monte Albán o de Chichén Itzá, pero sí que de alguna manera pudieron conquistar y demostrar que aún en su lugar y en su momento tuvieron una arquitectura, una escultura, una pintura significativa e importante, lo cual habla de una cultura avanzada. Aquí la dejo yo. Así es, muy interesante. Sí, adelante, Julio. ¿Con qué te gustaría cerrar por ahí? Bueno, primeramente, fíjate, encontré un dato acerca de los totonacas, que tenían 3 ciudades principales, que una era Tajín,
y Zempoala, que estas dos estaban en el estado de Veracruz, y había otra que era Yogualichán, pero esta estaba en Puebla. Entonces vemos que sí tenían una extensión grande de territorio en donde estaban asentados. Y así como decía Rodrigo, ¿no? Que en realidad fueron casi los totonacas fueron los causantes de las victorias de los españoles sobre los mexicas, por la razón que eran bastantes en número, porque tenían una zona muy fértil donde era muy fácil el sobrevivir. Casi, no sé si alguno de ustedes hayan estado alguna vez en el estado de Veracruz. Yo estuve, y desde que iba en la carretera, ya entrando ahí en lo que es la parte de la sierra, veías árboles de naranja y de mango en todo el camino. Podías, o sea, nosotros, yo me acuerdo que nos bajábamos así en la carretera y así en la orilla del camino a recoger mangos y naranjas porque estaban ahí tirándose solos. O sea, eso te deja ver, ¿no? Que es una zona muy fértil, que, o sea, casi esos árboles eran como silvestres. O sea, ya a lo mejor alguien los empezó el plantío, el huerto, pero se salieron de control y andaban ya por todos lados. Entonces, por eso es que fue fácil ahí la estancia. Y algo también que, bueno, que se me hizo interesante de lo que comentó Rodrigo acerca del maíz, ¿no? Que vemos que por ahí entre la parte de Oaxaca y Puebla es donde están los vestigios más antiguos de civilizaciones, o de la civilización aquí en América, y que por ahí estaría bien hacer el tema acerca de la historia del maíz. Fíjate que el pueblo de los Hopi, que pues yo lo he estudiado por ya bastante tiempo, había un estudio de una persona de la Universidad de Arizona que hizo el estudio y de acuerdo, fue un estudio genético. Y de acuerdo a ese estudio genético, más o menos la datación del maíz que tiene el pueblo Hopi es de entre 3.900 y 5.000 años de antigüedad. Porque ellos nunca lo han, o sea, es como si la semilla del maíz que empezaron la hayan tenido pasando por generaciones y generaciones y generaciones. Y hay una diferencia muy grande en el maíz Hopi y en el maíz convencional, ¿no? Que el maíz convencional está más grande, bien bonito, todo parejito. Y el maíz Hopi es muy diferente. Es así, o sea, si lo comparas con el maíz convencional, el maíz antiguo es como más deformado, tiene los dientes, el grano no es uniforme, o sea, en un solo tamaño, sino que tiene tamaños muy diferentes, que se asemeja mucho a esas estructuras antiguas, a esa forma de construir que por ahí están en el Cusco, por allá en varias partes, que se ve que se conoce como la construcción poligonal, si no me equivoco. Y esa más o menos es la forma que tiene ese maíz. Entonces sí hay una diferencia, y por acá en estos lados fue donde se pudo domesticar, porque de acuerdo a la teoría proviene de una planta silvestre, ¿no? Por ahí una vez escuché, o más bien en un video que decía que en Mesoamérica se habían inventado las palomitas de maíz. Y en realidad, o sea, no es una teoría que esté muy fuera de lo que puede ser realidad, porque dicen que en esos tiempos antiguos que crecía la planta silvestre, que es conocida como el teocintle, si no me equivoco, y a alguien se le ocurrió ponerla a la lumbre y pues de repente empezó a brotar como palomitas de maíz. Entonces de ahí se les hizo que pues era algo comestible, y se empezó el trabajo
la domesticación. Y creo que con eso terminaría, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Julio. Y sí, pues ya hablaremos de la evolución, ¿verdad? Aparición y evolución del maíz, a lo mejor para la siguiente, con gusto. Y yo nada más comentarles, a los que están conectados y los que nos ven después, que pues en Veracruz, por ahí comentaba Rodrigo, ¿no? Que aunque no hay, sí, de los Olmecas, por ejemplo, sí hay basamentos, ¿no? Sí hay pirámides, pero no son así tan grandes, ¿no? Como otras culturas, pero sí hay por ahí buscándole, ¿no? Y lo interesante es que dices, ay, ¿cómo transportaron las cosas? Pues a lo mejor le hicieron igual que los egipcios, ¿no? En los egipcios durante siglos estuvieron rompiendo la cabeza de que cómo hicieron, ¿no? Para traerse cosas de tan lejos. Y ya después descubrieron que en algún tiempo, en aquellos tiempos, los egipcios desviaron el curso del Nilo, ¿no? Entonces pasaban muy cerca, por decir algo, a 200, 300 metros de donde construyeron las pirámides y entonces por barco podían transportar este material. Acá pudo haber sido igual, ¿no? Claro, salvando las diferencias, pero por ejemplo, en Veracruz tenemos los siguientes ríos. Tenemos el río Pánuco, el río Tuxpan, el río Cazones, dije Cazones, no calzones, el río Papaloapan, que creo que es de los más importantes de toda la República Mexicana, el río Coatzacoalcos, también ese creo que es de los importantes, el río Jamapa y también un río que se llama Tonalá, que dice que es el que divide Tabasco y Veracruz, que Tabasco es el otro estado, y el río Nautla. Entonces hay muchos ríos y pues en época de lluvias pues más agua y a lo mejor es posible, ¿no? Que por medio de balsas o algo parecido pues pudieran transportar algo más o menos pesado para ir construyendo pues sus ciudades. Y por otro lado, en Veracruz, yo de Veracruz nada más conozco Boca del Río, una vez que fui por cuestiones de trabajo y fui en avión, ¿no? Entonces no pude disfrutar, así como dice Julio, los mangos y toda la cosa, pero sí recuerdo que de venida, no sé si por presunción o por locura del piloto del avión, de repente se le ocurrió volar por encima del volcán y resulta que es el volcán de Orizaba, creo. Sí, el pico de Orizaba y pues se ve impresionante, pero se siente feo, ¿eh? Cuando dice el capitán, a su derecha pueden ver el cráter, ¿no? Y te asomas tú y dices, se supone que está apagado, ¿no? Pero dices, donde esta cosa se le ocurra revivir el día de hoy, se llamaba el avión, ¿no? Nada que ver. Y ahorita estaba viendo que de hecho el pico de Orizaba es el volcán más grande de toda la República Mexicana. O sea, yo me acuerdo que estaba enorme. Y no nada más resulta que es el más alto de México, sino que dice que es el tercer volcán más grande de toda Norteamérica. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, agarrando desde Alaska hasta México, pasando por todo Estados Unidos y todo Canadá, pues es el número 3, entonces sí está grandote, ¿no? Dice que de un lado del volcán es Veracruz y del otro lado ya es Puebla, ¿no? Y como decían, bueno, los totonacas pues sí se unieron a los españoles y eran bravos, pero también los tlaxcaltecas, ¿no? Parece que es uno de los pueblos que hizo la diferencia, ¿no? Entre quién ganó y quién perdió, ¿no? En la conquista de Tenochtitlan. Y pues listo, nada más. Bueno, ok, pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Que tengan un excelente día y ya váyanse preparando para la Navidad, que ya falta poco, y nos vemos en la siguiente semana, ¿verdad? Muy Hasta bien. luego. Listo, cuídense y nos vemos en la siguiente y esperamos sus comentarios y sus visitas. Hasta luego. Pronto.